Hola, buenos días. Estoy encantada de estar con vosotros esta tarde para hablar del libro El poder de las asociaciones. Y quería empezar leyendo un extracto del libro que define perfectamente el ambiente y el contexto en el cual hemos empezado este bonito proyecto con Pablo, mi compañero de lucha de más de 30 años ya. Así que empiezo la lectura. Dicen que la vida es el resultado de una acumulación de experiencia a lo largo del tiempo, pero las experiencias no son más que hitos en nuestra vida que nos permiten conocernos mejor para estar cada día más en paz con nosotros mismos, que nos ayudan a reflexionar, a compartir y muchas veces nos incitan a realizar cambios que jamás pensamos que pudiéramos afrontar. El cambio nos permite evolucionar y nos permite crecer como persona, pero sobre todo nos da la oportunidad de descubrir nuevas situaciones, nuevos entornos, nuevas personas y finalmente a nosotros mismos. Nos permite descubrir nuestro yo más profundo, nuestra alma. Este es un libro basado en las experiencias que vivimos desde que empezamos el proyecto de desarrollo de los ejecutivos de asociaciones. Un proyecto que nos permitió conocer a muchas personas, que nos hizo vivir múltiples situaciones y que nos ayudó a cambiar personalmente, pero que también nos permitió mostrar una nueva manera de entender las asociaciones. Y por qué no decirlo, ayudó a muchas personas a afrontar el cambio, a valorarse y ser valorado, y a crear más en el trabajo que estaban haciendo desde su propia asociación. Todo empezó en un viaje en coche entre Madrid y París, en el invierno de 2005. Nos pusimos a hablar sobre la poca valoración que veíamos en el entorno de las asociaciones que conocíamos desde hace más de 15 años y que también percibíamos en compañeros de profesión de otras asociaciones con las que nos relacionábamos. No paramos de hablar de la falta de profesionalización y formación en el mundo de la gestión de asociaciones y de la falta de reconocimiento entre sus propios miembros, incluso en el propio entorno de la junta directiva. Y entonces nos dimos cuenta que una buena idea sería unir nuestra experiencia empresarial con nuestra experiencia asociativa para intentar provocar un cambio. Y así fue, como nos pusimos en contacto con la Asociación de Ejecutivos de Asociaciones, ASAE, y les pedimos que nos enseñaran su proyecto, queríamos aprender de ellos. Así empezamos la aventura con Pablo. Para mí, mi camino se ha orientado hacia otros rumbos. Estoy actualmente desarrollando terapia personal sobre la base de yoga terapia a nivel personal o de organización, que quiere ir sobre un camino más de transformación espiritual y profundo. Sin embargo, Pablo sigue con la misma ilusión, la misma energía y el mismo amor por el mundo asociativo. Y es por eso que yo quería justo dejarle todo el espacio necesario para compartir el libro del poder de las asociaciones y poder aprovechar de su experiencia actual. Sin embargo, no quería perder la oportunidad de saludar a tanta gente con quien tengo muchísimo recuerdo y deciros que os quedáis en mi corazón, en mis recuerdos. Yo creo que hoy en día, más que nunca, necesitamos gente con los valores asociativos de generosidad, colaboración y apertura. Estamos demasiado llenos de egoísmo, orgullo, convicción, radicalismo. Y de verdad sigo creyendo que el mundo asociativo permite un cambio. No el único cambio, pero un cambio. Así que os dejo con Pablo en muy buenas compañías y sepáis
que os tengo en mi corazón y os deseo de verdad que podéis disfrutar de un camino maravilloso, de esta gran aventura que es la vida. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes y bienvenidos. Acabamos de ver y escuchar también a Valéry Guillot hablar del libro que ha escrito junto con Pablo Serrano Cobos titulado El poder de las asociaciones. Se ha referido a tres grandes valores que deben inspirar siempre el trabajo de las asociaciones. Ha hablado de la generosidad, ha hablado de la colaboración y ha hablado de la apertura. En realidad, este libro, que vamos a presentar a continuación de la mano de uno de sus autores fundamentalmente, es una guía, pero también es un homenaje y también es una reivindicación del papel asumido por las asociaciones profesionales desde la experiencia acumulada de los últimos 15 años, como ha comentado la propia Valéry, escrito por estos dos autores, Pablo y Valéry. Como ellos mismos reconocen en el libro, fuimos, dicen, un soplo de aire fresco de libertad y bienestar para el mundo asociativo. Y en la introducción añaden algo más importante. Una de nuestras grandes frustraciones fue ver tanto talento desaprovechado. Echando la vista atrás, podemos decir que nuestro proyecto, dicen los autores, llegó demasiado pronto. Y el mundo asociativo no estaba preparado para afrontar todos los cambios que proponíamos. Quizás ahora, dicen, estemos en el momento adecuado y otros puedan retomar ese proyecto nacido hace 10 años. Ojalá este libro, terminan los autores, sirva para crear esa incertidumbre. El poder de las asociaciones es un libro de ayuda, de autoayuda. Es también un libro provocador, en el sentido de que quiere provocar la reflexión del momento que viven las asociaciones y pensar en ese recorrido, de dónde venimos, cómo estamos y a dónde queremos ir, a dónde pretendemos ir. Valéry y Pablo defienden además que las asociaciones unen la honradez con el compromiso y unen a personas y a empresas muy diferentes entre sí, pero que dentro de la asociación, dentro de cada asociación, son iguales. Desaparecen esas diferencias. Para mí, que he establecido una conexión bastante tardía con el mundo de las asociaciones profesionales, además de la mano del propio Pablo, es un honor volver a encontrarme con esa gente que trabaja tanto el esfuerzo, el tesón y la generosidad de la que hablaba Valéry para afrontar los retos que tienen planteados por delante las asociaciones profesionales. Y es un honor y un placer saludar a Pablo Serrano Cobos. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gorka. ¿Cómo estás? Me alegro muchísimo de verte y de estar aquí contigo. Lo mismo te digo y gracias por la amable invitación de hacerme partícipe de alguna forma de esta presentación que creo que va a ser muy instructiva para todos, sin duda alguna. Me gustaría empezar, si te parece bien, por el principio. El principio que es cómo os dio por escribir un libro. Siempre la experiencia va por delante, uno la va acumulando y en la mayoría de los casos la experiencia se pierde o se difumina en el tiempo. Pero vosotros habéis hecho el esfuerzo de recogerla en un libro para que sirva, imagino que de ejemplo para las nuevas generaciones, ¿no? Pues efectivamente, te voy a contestar la pregunta, te voy a intentar contestar a la pregunta en las dos facetas de por qué decidimos escribir el libro. Y te voy a contar una anécdota primero, que yo creo que va a dar respuesta también a la pregunta. El otro día, bueno, preparando la presentación del libro, estábamos Valery y yo, y una vez más me volví a sorprender Valery. Es una de las virtudes que tiene, ¿no? Y te hace la vida más divertida. Y me dijo, mira, Pablo, yo lo que he pensado es que es mejor que la presentación la hagas tú. Hemos escrito el libro los dos, no sé qué, pero bueno, yo creo que es mejor que yo ya estoy en otro proyecto, estoy en otro camino y yo creo que sería más justo y más conveniente que lo hicieras tú. Bueno, pues ahí me vuelvo a sorprender y ahí me vuelvo a dar cuenta de la generosidad
y la honradez que le caracterizan a Valérie, que la ha puesto siempre desde el principio, desde que hemos estado trabajando con las asociaciones, a disposición de todo el mundo, y una vez más pues me lo volvió a demostrar. Entonces yo, reflexionando, probablemente una de las razones por las que hemos escrito, por lo menos yo, este libro probablemente sea para dar las gracias a Valérie y homenajearla por todo ese esfuerzo y ese tesón y ese trabajo que durante mucho tiempo puso trabajando para el mundo asociativo, y que, bueno, yo espero que lo siga haciendo. Para mí ha sido un regalo tremendo que me ha dado la vida el conocer y hacer este camino y esta familia con Valérie. Y yo creo que esa ha sido una de las razones personales, muy personales, y me abro así directamente ya en la primera pregunta. Hay otras razones, evidentemente, otras razones probablemente más académicas, y es verdad que durante estos 15 años nosotros hemos conocido a muchísima gente, hemos tenido muchísimas experiencias, hemos acumulado una cantidad de información y de documentación del mundo asociativo, y queríamos plasmarlo en un formato de libro, en un documento, pues para ponerlo también a disposición del mundo asociativo y de toda la gente, de las personas que se quieran acercar al mundo asociativo y puedan utilizarlo para lo que consideren oportuno. Creemos que hay mucho contenido de utilidad en el libro, y tanto para una persona que trabaja en una asociación como para una persona que es miembro de una asociación, o que gobierna o lidera una asociación, o simplemente para una persona neófita que quiere conocer un poco más de lo que es las asociaciones. Yo creo que esa ha sido otra de las razones por la que hemos escrito el libro. Ujú. Bueno, he visto también que en algunos momentos le dais un enfoque de narrativa, a menudo autobiográfico. Evidentemente, abriéndote como te has abierto ahora, no es extraño encontrar ese contenido autobiográfico de alguna forma también. Hay momentos también en los que les dais un enfoque más descriptivo, incluso al final le dais un toque también de manual, de guía, como citaba yo al comienzo, ¿no? Justamente. ¿Por qué este formato? ¿Por qué esta estructura el que habéis decidido para darle este poder de las asociaciones? Bueno, tú casi lo has definido en la propia pregunta, es decir, hay una parte del libro que mostramos experiencias y vivencias nuestras, y pensábamos que hacerlo en un formato un poquito más novelesco, pues iba a ser más cercano para la gente. Hay una segunda parte del libro, podríamos decir, que es un contenido más de reflexión, de debate y de puesta en cuestión, un poco el mundo asociativo, y también un poco los postulados que nosotros pensamos sobre él. Y luego hay una tercera parte, y por eso esa segunda parte quizás está más escrita en una forma más de ensayo. Y luego hay una tercera parte que es más de poner a disposición del lector, pues herramientas para intentar mejorar la gestión de la asociación, y es un formato muy de manual, muy de aplicación, muy aplicativo. Además, el libro se complementa al final con un apéndice muy amplio, con mucha información, pues, para quien quiera documentarse más o que quiera ampliar conocimientos. Entonces, hemos Ujú. querido mezclar un poco todo, y al mezclar la temática, pues también darle una escritura distinta. Ujú. Y además está dividido en 8 capítulos, que esto también tiene un simbolismo especial dentro del libro. Prefiero que lo expliques tú. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que ha sido una casualidad, no lo sé, ¿eh? La verdad es que al final es algo que la verdad es que no me lo planteé, pero sí es verdad que aparecen 8 capítulos, y tiene que ver con el primer capítulo, que le titulamos que las asociaciones son la octava economía del mundo, ¿no? Es verdad que es uno de los, cuando decidimos, o cuando intentamos analizar el título de El poder de las asociaciones, va en el sentido de la fuerza que puedan tener esas asociaciones dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y es algo que desconoce mucha gente. Hay estudios, y están ahí documentados, que explican que todo lo que una asociación a nivel global, si uniésemos todas las asociaciones del mundo y dijésemos cuánto gasta y qué actividad realizan las asociaciones y qué aportación hacen a la riqueza de la economía mundial, pues estaríamos hablando de una cantidad de riqueza que le colocaría en el octavo lugar, o que sería el octavo país más rico del mundo si lo pusiésemos en el ranking, lo cual dice mucho también de las asociaciones, y por qué no se les invita, o por qué no se les podría invitar a las reuniones del G8, ¿no? Y que pudiesen ahí aportar su conocimiento.
pero tiene que ver con eso. Es un capítulo muy interesante y es un capítulo muy demostrativo de lo que hay detrás de lo que hace una pequeña asociación o una gran asociación, pero si las unimos juntos, la fuerza es muy importante. Ujú. Bueno, dejémoslo que ha sido la casualidad, en todo caso, vamos, que está muy bien, ¿no? Está muy bien, o el destino, en cualquier caso. Bueno, déjame que apunte simplemente que como estamos en una aplicación como Zoom, me parece muy oportuno que los que están asistiendo a esta presentación tengan la oportunidad también de preguntarte algo. Y eso lo pueden hacer a través justamente de la aplicación de la pestaña abajo inferior que pone preguntas y respuestas. Luego, Jorge Hernández, también de Coloquio, va a ayudarnos a aclararnos y a formular esas preguntas que nos trasladen los asistentes. Así que esto será al final de la sesión y ya pueden incluso ir formulando sus preguntas. Bueno, hay una curiosidad, seguro que los melómanos de entre el público, bueno, sabrán que Schubert, Brahms, Bach, Beethoven, Rachmaninoff compusieron obras para piano a cuatro manos. Para los que no sabemos tocar el piano, cuatro manos ya es estratosférico, pero una o dos, me da igual, ¿no? No tenemos ni idea. Pero en cualquier caso, escribir un libro a cuatro manos. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Pablo? Pues la verdad es que ha sido muy gratificante. En el caso nuestro, bastante sencillo. En el caso de Valeria y de mí, bastante sencillo porque nosotros tenemos la facultad o la ventaja de que nos compenetramos bien, no solamente en la vida, afortunadamente en la vida familiar o en nuestra vida personal, y afortunadamente hemos podido caminar juntos durante mucho tiempo y espero que durante mucho más, sino también en el trabajo. Hemos trabajado también muchos años juntos y hemos sabido un poco compaginar cuáles eran las virtudes y los defectos de cada uno. En este caso, a la hora de escribir el libro, Valerie es todo creatividad, es ideas, una enorme cantidad de lanzamiento de propuestas que tiene muy interesantes. Y yo soy, pues, quizás lo contrapuesto, el poner en orden las cosas, la escritura, la redacción. Bueno, eso es un poco lo que hemos compaginado. Todo esto que ha acabado, lo hemos metido en una coctelera y ¿qué acaba? Pues acababa en la cocina de casa debatiendo sobre todos los temas que hacíamos del libro, ¿no? Y de muchas lecturas que le hemos dado, es verdad que le hemos dado muchas relecturas y el manuscrito pues ha ido pasando por diferentes etapas, ¿no? Pero siempre ha habido un debate y una reflexión sobre todo lo que hacíamos que nos gusta mucho hacer a nosotros, no solamente a nivel del trabajo, sino en la propia casa. Y esto lo pueden dar de fe mis hijos, si me están viendo, que espero que sí, que nos estén viendo mis hijos, porque los debates en la cocina son muy intensos, son muy divertidos. Qué gracia, entonces os habéis llevado el libro a la cocina, nunca mejor dicho, o sea, literalmente a la Totalmente. cocina, ¿no? Eh, Lo habéis total. debatido ahí, ¿no? O sea, bueno, ha sido eso, seguramente es uno de tus recuerdos más cariñosos del libro, ¿no? Pero, ¿cuáles son los malos? Porque el camino no ha sido fácil, Pablo, por lo que he tenido oportunidad de leer, os habéis enfrentado con la incomprensión, con la intransigencia y a veces también con la corrupción, ¿no? Sí, bueno, de eso intentamos no acordarnos de eso, pero es verdad que en algún momento en el libro se cita. Vivimos en un entorno en el que vivimos y es verdad que nosotros probablemente estamos haciendo referencia a vista 10 años atrás. Si todo el mundo echa cuentas 10 años atrás y ve lo que está saliendo ahora por los juzgados, pues puede más o menos imaginarse, ¿no? Eso también es verdad que en el mundo asociativo te lo has encontrado y te has encontrado un poco de todo. Nosotros preferimos quedarnos con los buenos momentos, la buena gente, las buenas experiencias, pero sí es verdad que aparece en el libro porque uno de los probablemente de los temas o de las cuestiones que pueden hacer más daño a las asociaciones es todo el tema de corrupción, porque además es que es contrapuesto a la esencia y a los valores del mundo asociativo, ¿no? Entonces, pero bueno, está en todos sitios, ¿no? Eso es evidente. Sí, la propia Valeria al comienzo comentaba eso precisamente, ¿no? Que el mundo está lleno de radicalismo y de incomprensión y que justamente eso va en contra de los propios valores de la esencia, ¿no? Del movimiento asociativo, ¿no? De alguna forma también, ¿no? Bueno, en el libro titulado El poder de las asociaciones, vamos a analizar el término poder, ¿no? En estos tiempos que corren justamente, y tú te referías antes a lo convulsionado, ¿no? Del ambiente y del escenario político, social, económico en el que vivimos, hablar de poder tiene incluso hasta un término peyorativo, ¿no? ¿Cómo entiendes tú el poder de las asociaciones?
Sí, es verdad, es una buena cuestión y ahora hasta me estoy planteando cambiarle el título porque según lo que Es dice tarde, ya me parece que es es tarde, tarde, ¿no? ya es tarde. Ya No, es pero tarde. tienes razón. El sentido de aquí de poder es el sentido de fuerza, de movimiento, de arrastre, de capacidad, es más en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque siempre la gente que está más cercana al mundo asociativo, y probablemente luego hablaremos más de ello, tiene la sensación de que se les infravalora a las asociaciones, de que son entidades que se pone ahí dinero porque no se puede poner en otro sitio, o porque como tenemos que hacer algo, pues nada, lo ponemos ahí, ponemos 4 duros, llamamos a mi primo, montamos una asociación y hacemos volar un pájaro, ¿no? Por decir algo. Es un poco, ese es una llamada de atención a todo lo contrario. Es decir, que cuando las asociaciones tienen esa fuerza, ese presupuesto, ese apoyo, esa ayuda, ese seguimiento, esa participación de un colectivo, ya sea un colectivo empresarial, un colectivo profesional, un colectivo humano, en términos generales, la fuerza que tiene de cambiar las cosas, de mover las cosas, da miedo. Es que da miedo y tiene mucho que ver un poco con lo que decíamos antes del tema de la corrupción. Mucha gente que rechaza el mundo asociativo es muchas veces por el miedo que le dan, la fuerza que puede tener ese colectivo detrás de una asociación con unos objetivos y unos valores. Bueno, en esta presentación también tenemos la suerte de contar con amigos tuyos que han querido estar aquí, participar en esta presentación de vuestro libro con una pequeña intervención. Es el caso, por ejemplo, de Javier Cebreiros, que es doctor en comunicación y se dedica justamente a formar equipos basados en un mensaje propio, como es las emociones, también algo muy importante en estos tiempos y tan escaso como es la autenticidad, ¿no? Así que veamos a Javier Cebreiros. ¿Qué tal? Soy Javier Cebreiros y hoy no vengo a hablaros del libro, sino de las personas que han escrito este libro. He tenido la suerte de conocer y de colaborar con Pablo y con Valerie y creo que cuando hablan del poder de las asociaciones, ellos son el ejemplo de todo esto. O sea, creo que muchas veces más importante que los contenidos de un libro es quién lo escribe, por qué, ¿no? Y para qué. Cuando ellos hablan de que las asociaciones hacen un mundo mejor, me parece que lo han llevado a la práctica. No solo tienen experiencia creando, liderando asociaciones, sino en su forma de entender el mundo. Yo he visto cómo me han tratado como proveedor, como colaborador, y creo que en este mundo que estamos de hablar de sociedad, ellos van a un concepto más profundo, que es el de comunidad, el de crear pequeños lugares donde entre todos podamos hacer algo mejor por un bien superior, ¿no? Y desde luego me parece recomendable el libro porque me parecen muy recomendables las personas. Así que bueno, espero que lo disfrutéis tanto como yo. Pues muchas gracias, Javier, por participar aquí y por apoyar a los autores, en este caso del libro El poder de las asociaciones. Me gusta mucho, además, lo que ha comentado Javier, Pablo, y es el tema de las personas, ¿no? Las personas que trabajan. Las asociaciones, en definitiva, son la suma de las personas, ¿no? Del talento de esas personas. Por eso hablabais también de la frustración que os produjo observar cómo se perdía tanto talento, ¿no? En las primeras asociaciones que observabais y analizabais, ¿no? ¿No ocurre que quienes dirigen las asociaciones necesitan de mucha motivación? Motivación entendida como el apoyo fundamental del resto de miembros de la asociación, aunque no tengan responsabilidades ejecutivas, por decirlo de alguna forma. Si no, puede ocurrir que se sientan llaneros solitarios y eso es lo peor que puede ocurrir en una sociedad, ¿no? Sí, bueno, primero dar las gracias a Javier, su maravilloso mensaje. Javier es un crack de la comunicación, es un auténtico crack, es increíble verle en directo y bueno, yo se lo recomiendo a cualquiera persona que esté dirigiendo una asociación o cualquiera que esté en cualquier sitio, vamos, que le pueda invitar a sus eventos. Es un fantástico placer y ha sido un placer escucharle. Efectivamente, nosotros en el libro llamamos a los ejecutivos de asociaciones, les llamamos el alma de las asociaciones, precisamente, porque es verdad que detrás de una asociación donde participan sus miembros, tiene que haber alguien que haga rodar, que conduzca ese automóvil, ¿no? Que es la asociación. Y ahí los ejecutivos son muy importantes. Es un perfil que no se ha valorado adecuadamente
es un perfil es un perfil casi de persona, ¿no? Porque curiosamente hay mucha documentación sobre el tema. Las personas que entran a trabajar en una asociación es difícil que se provoca un cambio y vayan a la empresa privada o vuelvan a la empresa privada si vienen de la empresa privada o a la empresa pública o al sector público, es porque te coge mucho, ¿no? Nosotros le llamamos también que es un perfil generalista especialista, es decir, que sabe que tienen que saber de todo, y de repente su gobierno de la junta directiva le dice, tienes que hacer una página web. Y de repente le dice, pues ahora tienes que negociar el convenio colectivo o tienes que montar un evento, ¿no? Por decir cosas, ¿no? Es decir, es un perfil por un lado muy motivador porque el trabajo te motiva mucho, pero es decir, es un perfil que hay que cuidar mucho también en las asociaciones porque es fundamental en el funcionamiento de ellas. Claro, es un perfil multidisciplinar que te obliga también a estar rodeado de las personas que saben más de esos temas, ¿no? Y que probablemente lo mejor sería que esas personas también estuvieran dentro de la propia asociación y a las que recurriera ese staff directivo, esos ejecutivos, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Esa es la labor justamente de la asociación, ¿no? La labor colectiva de esta asociación, ¿no? Hay un paisaje general en el libro al que recurréis varias veces, que es el recuerdo que os dejó ese congreso de San Diego de la Asociación Americana de Ejecutivos de Asociaciones, ¿no? Y ahí reconocéis que aprendisteis vuestra primera gran lección, que os ha presidido además toda vuestra experiencia a lo largo de estos años, ¿no? Y es agradecer siempre a todos y todo. Eso es fundamental en una asociación, ¿no? Ese crear ese ambiente y crear justamente esa hermandad entre todos, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que considerar que en el concepto de asociacionismo que defendemos en el libro, incluso investigamos un poco el por qué existe, el sentido de que exista una asociación, viene del sentido altruista del propio ser humano. Y el sentido altruista se identifica mucho con generosidad y la generosidad es agradecimiento. En el concepto de asociacionismo, uno de los principales valores es la honradez y la generosidad, el dar antes de recibir. Esto es fundamental. No tienes que, normalmente, si tú vas a una asociación para a ver lo que puedes sacar de ella y a ver lo que puedes recibir sin tener la sensación o el sentimiento o la predisposición a dar, te vas a sentir incómodo en el mundo de las asociaciones. En este congreso que tú citas, bueno, pues hay anécdotas muy interesantes, pero nosotros llegamos a un congreso en el que había 6.000 personas y veníamos 2 personas de Europa, de España, a lo mejor éramos, no lo sé, a lo mejor había 15 o 20 a nivel europeo, pero sí es verdad que tuvimos la fortuna de dar con ciertas personas, conocer a otras personas que pues no sé si porque les caímos bien, porque les gustó nuestra forma de ver las cosas, el proyecto que traíamos entre manos, pues el presidente del Congreso, que era el presidente de la Asociación Americana, tuvo la deferencia de a nosotros darnos las gracias, a nosotros personalmente, durante el discurso de bienvenida, darnos las gracias por haber ido a Estados Unidos. ¿Qué les importaba a los 6.000 norteamericanos que hubiese 2 personas de Europa que venían allí a aprender? Bueno, pues ese tipo de cosas, ese tipo de detalles son los que hacen diferente el mundo asociativo. Y constantemente lo vemos en la gente que trabajamos en asociaciones o los que participáis en asociaciones. Veis que cuando el concepto de agradecimiento está en la base de la asociación, esa asociación funciona. Claro, porque es el resultado justamente de la suma de generosidades, ¿no? A las que antes también se refería Valéry, ¿no? Parece importante, ¿no? Sin embargo, a mí como reflexión me parece que la tendencia de la sociedad, de alguna forma, está orientada más hacia el individualismo que hacia el colectivismo. Es decir, cuanto más separes a la gente, menos problemática es, ¿no? Aparece esa tendencia. ¿Qué va a decir de todo lo que hemos vivido en este último año con la pandemia y de lo que hemos sufrido todos? Que creo que es evidente y no hace falta referirse a ello, ¿no? Esperemos que lo superemos pronto. No sé qué se va a quedar y qué vamos a olvidar definitivamente, pero algo se quedará probablemente de todo esto, ¿no? ¿Por qué pensáis que la gente
en un principio es reacia a participar en las asociaciones, justamente porque a lo mejor no tienen este perfil de generosidad y nos movemos más, por desgracia, desde el egoísmo. Probablemente. Esto varía mucho en función de qué sector de actividad nos estamos moviendo con la asociación, en qué país nos estamos moviendo con el mundo asociativo. Pero si hablamos de nuestro país, probablemente hay o más casi yo hablaría incluso de lo que es el sentimiento latino o el abanico latino, por decirlo de alguna manera. eh, Aquí hay un concepto de educación o de cultura muy importante, ¿no? Hay un concepto de formación. Siempre lo destacamos, quizás en el mundo anglosajón, todo tiene sus pros y sus contras, pero esto en el mundo anglosajón se cuida mucho de que desde pequeño en el colegio se fomente el asociacionismo, el hacer cosas conjuntamente. La base del asociacionismo, de nuestro punto de vista, es la colaboración y la cooperación y la unión para conseguir proyectos conjuntamente. Esto es algo que se tiene que fomentar desde muy pequeñito. En el mundo en el que nosotros por lo menos yo, mi generación, nos hemos movido, pues esto, por un lado, no se apreciaba así porque veníamos de una etapa, vamos a decir, política en el que el mundo asociativo pues no era bien visto porque no se compartía ese punto de vista. También la influencia de la religión, en este caso en nuestro país, pues ha hecho que no se traslade esa necesidad de cooperación, colaboración, de concepto de asociacionismo, porque a lo mejor se resolvía con el mundo eclesiástico. Y probablemente esta falta esta carencia, esta dificultad de trasladar estos valores de cooperación y colaboración desde muy joven, pues luego cuando llegas a una edad adulto, pues se transmite también. Es decir, yo creo, por ejemplo, en mi concepto del mundo asociativo, si yo soy fontanero, yo soy médico, yo soy economista, y salgo salgo al mundo laboral, a mí lo primero que se me tendría que ocurrir es: me tengo que inscribir a mi asociación profesional, a mi asociación empresarial o a mi asociación de vecinos si llego a un edificio, porque ahí es donde voy a aprender, donde voy a compartir, donde voy a generar sinergias con gente que va a hacer cosas parecidas a las mías. Este concepto, que a lo mejor en otros países, en países anglosajones, es más claro y es casi una cosa instantánea, aquí cuesta mucho, aunque está cambiando. Ya también te lo comento, Gorka, que yo creo que está cambiando y yo creo que para bien. Yo creo que estamos en un momento muy dulce, entre comillas, lo de dulce, en un momento muy dulce para el mundo asociativo. Sí, me gustaría que profundizaras en este aspecto, Pablo. ¿En qué sentido lo dices? Por qué es un momento dulce? Porque las circunstancias no son precisamente las mejores, ¿no? O sea, con una pandemia global, en este caso, que impide incluso hasta el propio movimiento físico, ¿no? De las personas, ¿no? Exacto. Te voy a contar otra historia. Yo tenía un presidente de una asociación que representaba un sector industrial cuando trabajábamos con ellos, que era un sector pues pequeñito y tal, como un sector de complemento, ¿no? Del sector grande al que representaba, ¿no? Y en un momento, de envases de alimentos, ¿no? Y un momento él me decía: si algún día un día nos pusiésemos de acuerdo en dejar de fabricar envases, paralizaríamos un país. Y efectivamente, si te pones a pensar y dices, pues mañana no se fabrican más envases de lo que sea, pues eso provocaría un caos. Esta situación la hemos tenido el 14 de marzo del año pasado. De repente nos acostamos y al día siguiente el país estaba parado y nadie sabía si podía ir a trabajar, si podía salir de casa, si podía ir a comprar, si no podía ir a comprar. Nos vimos en una situación de parálisis tremenda, ¿no? En ese momento, ¿a quién acudimos? Pues en la experiencia que yo tuve personal y con colegas que he hablado y con otros compañeros que trabajan en muchas asociaciones, y hablas hoy con ellos, dicen: mira, Pablo, el 2020 ha sido probablemente el año que más he trabajado en mi vida, pero también el de más satisfacción probablemente, porque he visto que la gente acudía a la asociación para preguntar, para apoyarse, para ver qué hacían sus otros colegas, para ver cómo podían, qué estaba pasando, que alguien les explicase, porque había una situación un poco caótica, ¿no? Y en ese momento hay mucha gente
que no sabía o no sabía por qué pertenecía a una asociación o para qué servía una asociación, se dio cuenta de que efectivamente, que si el día que no estén las asociaciones probablemente habrá que crearlas porque se necesitan. Entonces yo creo que estamos en ese momento en que la gente se está dando cuenta de el valor que le aporta la asociación, el por qué tiene que estar en una asociación. Porque en momentos complicados como este es cuando te unes unos con otros para sacar proyectos adelante. Yo he tenido también experiencias el año pasado con empresas de a lo mejor una empresa que se daba había cerrado su industria, pero quería poner una parte de su actividad a fabricar protectores de máscaras de protección para los hospitales, cambiando su proceso productivo y tal. Bueno, pues ¿cómo lo hizo? Pues creando un know-how, y ese know-how lo puso en la asociación a disposición de los demás industriales que quisieran desarrollarlo, porque el objetivo era dar más protección a los hospitales. Pusieron todos juntos de una manera generosa a compartir ese conocimiento. Entonces, yo creo que en ese sentido, mismamente ahora las asociaciones, todo el tema del teletrabajo, la formación por videoconferencia, por webinar, este tipo de reuniones que nosotros antes para hacer una reunión y unir a la gente para compartir de una manera presencial, que era muy complicado, pues todo esto también ha facilitado. Yo creo que la asociación, las asociaciones, una de las esencias que tiene es el poner en contacto unas personas con otras para el fin que se quiera. Toda la situación que estamos viviendo ahora es un momento muy interesante para ellas y porque la gente también se está dando cuenta del valor que les están aportando, que también se lo estaban aportando antes, pero quizás no se estaban dando cuenta. Sí, que esta situación de alguna forma ha venido a confirmar, claro, una situación tan compleja y tan complicada como la que vivimos, ha venido a confirmar el valor realmente de lo que aportan las asociaciones, ¿no? Como simplemente como elemento al que poder recurrir en un momento de desorientación como el que hemos vivido, ¿no? Sin duda, ¿no? Bueno, pues si te parece, Pablo, hacemos otro alto en el camino, en este caso para recibir en directo a un amigo tuyo que también ha querido estar aquí presente para apoyar esta presentación de el libro del poder de las asociaciones, y es Sebastián Cebrián, de profesión y pasión la comunicación corporativa, y en la actualidad es el CEO de Villafañe y Asociados Consultores. Sebastián Cebrián, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gorka, y también saludos a Pablo y Valery. Bienvenido. Bueno, tú sabes bien, como buen deportista que eres, baloncesto, runner, montañista, la importancia del trabajo en equipo. En este sentido, ¿qué te ha parecido esta loa, esta reivindicación del libro El poder de las asociaciones como justamente la mayor representación de ese trabajo en equipo? Bueno, en primer lugar, la enhorabuena, ¿no?, a Valery y Pablo. Yo creo que si hay dos personas que han hecho muchísimo por el desarrollo y el fomento del asociacionismo en este país y a nivel internacional, son ellos, ¿no? Con lo cual, enhorabuena, me dio una gran alegría ver y conocer que veía a la luz este libro, ¿no? Entonces, bueno, yo además recuerdo hace 10 años, cuando era director general de DIRCON, de la Asociación de Directores de Comunicación, cayó en mi mano una información sobre un congreso en Toledo dirigido a directivos de asociaciones, ¿no? Y para mí fue una enorme sorpresa y dije, qué bueno que exista algo así, porque si no alguien tendría que inventarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí fue hace ya una década cuando entré en contacto con ellos. Y el libro, pues no deja de ser un compendio de algo que en el mundo asociativo y en general se necesita. Es un libro necesario, sincero, es práctico, ¿no? Y hace referencia a muchos de los logros que ha conseguido el mundo asociativo en general, pero también hace referencia a los enormes desafíos, ¿no?, a los que se enfrentan, ¿no? Porque al final las asociaciones sí o sí deben dar servicio, sí o sí deben aportar valor añadido a sus socios y hay que fomentar también ese orgullo de pertenencia, de entender que las sociedades vertebran la sociedad civil y son clave para el desarrollo de las sociedades en libertad, ¿no? Con lo cual, pues, me parece muy bien que alguien haya escrito algo como lo que ha escrito Valery y Pablo, y además hablando de poder, y sobre todo de poder que yo lo entiendo como influencia. Las asociaciones deben ser influyentes, ¿no? En un doble sentido, el ser representativas del colectivo al que representan y sobre todo ser prácticas, ser útiles, ¿no?, a los objetivos que persiguen sus asociados, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido es un título magnífico, es un libro magnífico y bueno, recomiendo vivamente su lectura y de verdad que soy yo... ¡Ay! Hemos perdido O sea, que tengo un gran cariño, en ese Ahí sentido sí está. que soy muy subjetivo hacia sus autores.
Bueno, antes de despedirte, Sebastián, sí te queríamos preguntar, estamos hablando durante toda la sesión, Pablo y yo, en torno, y Valéry también lo ha hecho al principio, de los valores del movimiento asociativo. ¿Crees que todavía siguen vigentes? Sí, son valores canónicos, ¿no? Como se suele decir en las escuelas de negocio. Yo creo que una asociación, los valores del mundo asociativo deben estar necesariamente identificados con el conocimiento, con la traslación del conocimiento, ¿no? Con la influencia, con el respeto, con el compañerismo, con la ayuda. Yo creo que sin duda, por supuesto, que son más vigentes y más necesarios que nunca. Pero si me permites, para terminar, yo añadiría que al final, lo ha dicho también Pablo, las asociaciones son personas. Las personas que conforman las asociaciones y las personas que dirigen y gestionan las asociaciones. Y hacia ahí sí que habría un llamamiento muy concreto, ¿no? Que además lo refleja perfectamente el libro y lo recoge también Pablo, ¿no? Es muy importante la integridad de los gestores de las asociaciones, es muy importante la ética, el profesionalismo y quizá un llamamiento hacia ese buen gobierno, ¿no? Que se necesita, porque al final, como decía también Pablo, si sumáramos el poder económico de la gestión de los proyectos del mundo asociativo a nivel mundial, sería la octava economía del planeta, ¿no? Imaginemos lo que se mueve, lo que se dirige, lo que se gestiona. Tenemos que apelar también a ese buen gobierno y a esa integridad de las personas que conforman las asociaciones. Sebastián Cebrián, ha sido un placer tenerte entre nosotros y gracias por haber elegido la forma del directo, que también entraña más riesgo en cualquier caso. Adiós y muy buenas tardes. Pues sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enhorabuena. Sebastián. Un saludo. Bueno, Pablo, es inevitable trasladarte la misma pregunta que hemos hecho a Sebastián. O sea, los valores, ¿no? Continúan. Le voy a dar un poco la vuelta a la pregunta, ¿no? En este contexto, en este contexto en el que vivimos, ¿continúan tan vigentes los valores de las asociaciones o hay que hacer un sobreesfuerzo para acogerse a ellas? Eh, yo creo, como decía antes, que no solamente continúan, sino que nos estamos dando cuenta de que son necesarios. Es decir, de nuestro punto de vista, el valor de lo que es la colaboración, la cooperación, la honestidad, la unión, es más fundamental hoy en día. Nos estamos dando todos cuenta, por poner simplemente viendo un poco todo el tema de las vacunas, es decir, el concepto de colaboración, cooperación y unión no lo estamos viendo en todo este proceso de fabricación y de compartición de las vacunas. Y todos cuando lo hacemos, cuando debatimos internamente con nuestros amigos y demás, decimos, pero ¿cómo no se pueden poner de acuerdo todo el mundo con este tema que es de capital importancia? Bueno, pues yo creo que todo esto lo que nos está aportando esta experiencia es que realmente lo que hay que hacer es todo lo contrario, ¿no? Y que cada vez la tendencia va a ir hacia esos valores. Y cuando vayamos hacia esos valores nos vamos a encontrar de frente y nos vamos a topar de frente con las asociaciones, porque no lo vemos en otro sitio. Por eso yo creo que estamos en ese momento de apuesta por ellas, que yo creo que, que va a ser mucho, cada vez incluso más influyente, ¿no? Ujú. Bueno, aunque el libro se dedica principalmente a recoger, como es lógico, vuestra vida profesional, en este recorrido por esas 350 páginas, ¿cómo os habéis sentido al revisitar toda esta parte, no solo profesional, sino además también los caminos confluyentes de la vida personal que se ha mezclado en ello? Muy bien, la verdad es que como te decía antes, yo creo que nos hemos quedado más con los bonitos recuerdos, los bonitos momentos, la parte positiva de toda esa experiencia y nos ha hecho pues pensar y recordar pues momentos, eventos, personas, sobre todo personas que nos hemos encontrado en el camino, que nos han hecho crecer mucho. Personas desde el punto de vista positivo, es decir, personas como Sebastián o Javier, que nos hemos encontrado y que son fantásticas personas, no solamente increíbles profesionales, sino fantásticas personas y que hay muchas de ellas en el mundo asociativo. Y también pues otro tipo de personas que, como decía Valerí, pues te encuentras con el radicalismo, con los egos, con la envidia, pero que también nos ha hecho crecer mucho más también. Claro, el reto que se plantea, ¿no? Cuando te enfrentas con perfiles como estos, ¿no? Especialmente difíciles de abordar, ¿no? O de reconducir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, hay un momento también en el libro muy importante en el que habláis del futuro de las asociaciones y vinculáis a ello
la implicación de las nuevas generaciones, ¿no? Y la manera de introducirles en ese engranaje, ¿no? Dentro de las asociaciones. ¿Cómo se debe implicar a esos jóvenes, a las nuevas generaciones, para que se vinculen justamente a este movimiento asociativo? Pues permíteme la redundancia, pero se les debe implicar implicándolos. Que es bastante, es muy curioso porque nosotros cuando empezamos con este proyecto ya hace 15 años, pues podríamos estar hablando hace 10 años que estaban prácticamente naciendo las redes sociales. Y las redes sociales que se han convertido como en la esencia Sí. de las nuevas generaciones. Bueno, pues ya en aquella época pues ya debatíamos, ya hablábamos sobre que no teníamos que esperar a las redes sociales, las asociaciones, la gente que trabajamos en las asociaciones, sino que ya teníamos que estar utilizándolas. Teníamos que estar utilizándolas en beneficio de las asociaciones. Porque si te das cuenta y si lo analizas muy fríamente, ¿qué es una red social? Una red social al final es una asociación, básicamente, de personas. ¿Qué es Facebook y compañía? Pues es gente que se pone en contacto unos con otros, pero es que eso ya lo hacían las asociaciones. Básicamente ha sido transformar o digitalizar probablemente el mundo asociativo. Luego ya pues tiene toda la parte negativa que conlleva todo el tema de las redes sociales, pero un poco relacionándolo con la pregunta, porque al final cuando hablábamos de las nuevas generaciones las relacionábamos pues en aquella época con el tema de las redes sociales. Para implicarles hay que implicarles, para que se impliquen hay que implicarles, hay que darles protagonismo, hay que hacerles partícipes de la gobernanza de la asociación, hay que hacerles partícipe de las actividades de la asociación, hay que darles su espacio para que ellos se sientan cómodos y sobre todo hay que buscar el equilibrio de vamos a decir, las antiguas generaciones que aportan y pueden aportar toda su experiencia con pues la creatividad y la fuerza que traen las personas más jóvenes. Pero yo me quedaría con eso. En el mundo asociativo también nos hemos dado cuenta que parece que hay mucha gente que dices, es que no quieren venir, no quieren estar, no quieren participar. Y nosotros siempre les decimos, ¿pero les has invitado? Hay mucha gente que está esperando que le digas, ven. Y entonces cuando se lo dices, cuando se lo propones, es cuando lo hacen. Ujú. Bueno, como diría Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Pues el hábitat natural en el que se desarrolla el joven es en las redes sociales, ¿no? Con lo cual, efectivamente, hay que implicarles ahí, ¿no? Y de hecho, muchas asociaciones y muchos staffs directivos, de ejecutivos de asociaciones estarán chateando justamente a través de algunas de estas redes sociales para llevar su día a día, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, la implicación debe ser proactiva en torno a ellas, ¿no? Y dejarles también su espacio a ellos para que se manifiesten y tengan confianza y generen talento y valor en la propia asociación, ¿no? Y no enfrentarles o simplemente por el hecho de su propia juventud y aparente ignorancia, frenarles, ¿no? El ímpetu y las aportaciones, ¿no? Imagino que eso será también fundamental para el gobierno, el buen gobierno de una asociación, ¿no? Efectivamente. Así es, Jorge. Y en cuanto a las condiciones, ¿qué condiciones debe reunir? Antes hablábamos justamente de la necesidad de que sean multifacéticos, pero las nuevas generaciones, ¿qué perfiles ves tú necesarios a la hora de abordar justamente el cambio, la transición entre un equipo y otro más joven que entra con, lógicamente, el ímpetu de la propia juventud a hacer cosas y a lo mejor a revolucionar la asociación, ¿no? Incluso también a introducir un cierto nivel de miedo entre los más veteranos del lugar frente a lo que es el camino que ha seguido una asociación, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros siempre lo decimos también en el libro, en una asociación es muy importante tener una hoja de ruta. Una hoja de ruta lo marcas a través de una estrategia y cuando tú marcas una estrategia, una parte fundamental de la estrategia, cuando tanto estás hablando de una persona para tu propia estrategia, una empresa o una asociación, son los valores. Los valores son fundamentales. En el momento en que tú tienes claro cuáles son los valores de tu asociación, eh, las personas que se identifican con esos valores van a ir y se van a sentir muy cómodos. Entonces, lo que es muy importante es saber definir cuáles son los valores en una asociación y a partir de ahí, porque no nos engañamos, detrás de cualquier asociación, ya sea de cualquier tipo de ámbito, hay personas. Y al final, cuando te sientas en una mesa para gobernar una asociación o para dirigir una asociación, lo que estás haciendo es sentando a personas con sus problemas, sus egos, sus diferencias y sus similitudes.
Pero si en esa mesa todos se ponen de acuerdo en unos mismos valores, todo el mundo se va a sentir cómodo. A partir de ahí, poner en marcha lo que es lo que nosotros pensamos que son los valores grandes o genéricos de una asociación. Colaboración, cooperación, unión. Y luego hay una parte también muy importante detrás de todo esto, que es el tema del consenso. Es decir, una de las cosas que caracteriza mucho a las asociaciones es que los temas no se imponen, sino que se consensúan. Y en esto las asociaciones yo creo que son los reyes de este concepto. Y por eso yo creo que es otro aspecto que las diferencia de muchos otros tipos de agentes institucionales o económicos. Este concepto de lo que es lo que se llama el ganar-ganar, el win-win, es decir, el intentar que todo se pueda hacer para que tú puedas dar, aunque no consigas todo lo que quieres, tú puedas dar para que el otro también consiga lo que él también piensa que puede conseguir y así establecer un consenso. O si no, establecer el sistema del cónclave vaticano, ¿no? De aquí no sale nadie hasta que no tomemos una decisión, ¿no? O sea, Bueno. Claro. En cualquier caso, la hoja de ruta es algo que se opone drásticamente a la improvisación, ¿verdad? Efectivamente, sí. Claro. Bueno, déjame, Pablo, también introducir otro vídeo, en este caso de otro de tus amigos, José Ramón Benito, que es propietario del grupo DocuWorld y presidente de varias asociaciones como ASPAC y AIFEC. Buenas tardes a todos. Gracias, Valerie y Pablo. Me he leído este libro y he podido disfrutar mucho leyendo y viendo cómo amáis, queréis y entendéis el mundo asociativo. En este libro he visto cómo marcáis la trayectoria de lo que es una asociación, cómo ponéis en clave los puntos débiles y los puntos fuertes y cómo creéis que debe ser una asociación a futuro. Mi experiencia también asociativa me hace ver que este libro refleja claramente lo que debe ser una asociación. Coincido plenamente en que las dos cosas más importantes que tiene que tener una asociación es independencia económica y no depender de subvenciones, y luego también otra muy importante que es profesionalizar la gestión. Venimos de otros tiempos donde la presidencia y los lobbies que había de asociacionismo están cambiando y ahora tienen que ser diferentes, tienen que estar de otra forma para defender los valores, la misión y la visión de una asociación. Por eso es muy importante tener una estrategia clara que haga defender todos los derechos de los asociados. Es la representación y la defensa del sector una de las cosas más importantes que tiene que tener una asociación y a la vez la necesidad de crear servicios que generen alto valor añadido para el asociado. Por tanto, yo coincido plenamente en todo lo que se pone en este libro y no tengo más que dar las gracias porque habéis recogido muy bien lo que es una asociación y lo que debe ser una asociación. Gracias, Pablo, gracias, Valerie, por este libro tan estupendo. Bueno, muy bien, ¿no? José Ramón, en este caso, en cuanto al Darle las comentario. gracias. Sí, darle las gracias también es para nosotros, tanto para Valerie y para mí, tenemos una gran estima por José Ramón, es un gran creyente del mundo asociativo y yo aprendo, todavía sigo trabajando con él y colaborando con él y todos los días aprendo algo nuevo con él. Bueno, al final del libro, Pablo, os atrevéis, Valerie y tú, a establecer unos postulados, podríamos decirlo así, para mejorar la profesionalización, un concepto en el que siempre insistís, y lo hacéis a menudo en el libro, la profesionalización de las asociaciones, ¿no? ¿Habéis llegado no sé, a presentar a la administración, a alguna entidad política, social, estos postulados para que puedan hacerse eco de ellos? Bueno, en su momento ya tuvimos algunos contactos por el proyecto que estábamos haciendo. En el libro hablamos de que se creó un club de ejecutivos de asociaciones, es decir, una asociación de ejecutivos de asociaciones, y uno de los proyectos que se tuvo en esa asociación era un poco acercarse, ¿no?, a los estamentos políticos, a los estamentos públicos. Hubo bastantes, sinceramente, pues muchas dificultades, es decir, te encuentras pues que vas a hablar con
llegamos a estar a hablar con la ministra de Presidencia y ellos, pues esto es un tema del ministro de Trabajo, esto es un tema del ministro de Economía, bueno, te van pasando de un lado a otro. Llegamos a tener contactos pues, con entidades cúpulas del mundo asociativo, empresarial, profesional o de otro ámbito, pero no realmente nos dimos cuenta de que hay un cierto miedo al mundo asociativo. Por eso yo empezaba con esta palabra, ¿no? Es decir, la fuerza y que pueda tener un colectivo, que pueda mover un objetivo común, a veces al establishment le chirría, ¿no? Pero por lo que pueda perder de poder. Y entonces cualquier atisbo de cambio, y el mundo de las asociaciones es un mundo de cambio continuo, cualquier atisbo de cambio es contraproducente con el concepto de poder. Entonces surgen esos miedos. Entonces realmente hemos tenido acercamientos, pero tampoco era un objetivo nuestro. Nuestro objetivo, el mundo asociativo, una de las cosas que le caracteriza es el estar en la calle, en los barrios, en las empresas, en el día a día, y ahí es donde yo creo que es importante, donde se tiene que dar el cambio. Y por eso es tan importante el papel y por eso vuelvo un poco, porque se me ocurre también, me vienen ideas, al tema de los ejecutivos de asociaciones. Son ellos los que están en el día a día, los que están contactando con el asociado, y el asociado es ese miembro que está en la asociación de ayuda humanitaria o está en la asociación profesional o está en la asociación empresarial con sus empresas en el día a día de las empresas. Y esto es algo fundamental y importantísimo, y que hoy nos estamos dando cuenta, y eso es algo que yo quiero trasladar desde aquí, queremos trasladar la capacidad y el poder de llegada que tienen las asociaciones al día a día, es decir, al a pie de calle. Y hoy, por ejemplo, que estamos viendo con todo el tema esto relacionado con los fondos de ayudas que vienen de Europa, que se llegan a las empresas, que se llegan a los autónomos, que se llegan a no sé dónde, la facilidad, el instrumento tan sencillo que se diría reubicar eso a través de las asociaciones, porque al final las 20, 50, 500.000, 100.000 empresas que pertenecen a un sector de actividad o a un sector profesional que pertenecen a una asociación, ¿quién mejor que ellos, que esas asociaciones, conocen las preocupaciones y las situaciones complicadas y que tienen esos sectores? Entonces, son un vehículo fantástico. Sí que yo sé por ciencia cierta que en ciertos sentidos han utilizado a las asociaciones en estos momentos complicados, porque nos encontramos igual. Es decir, cuando te sientas en un momento que la economía se cierra, la gente acude a esa asociación, pero es que hasta los propios establishment o entidades gubernativas acuden a las asociaciones para saber más qué es lo que pasa en tu sector, qué necesidades tienes, cómo podemos hacer para... Entonces, tienen una capacidad de enganche entre el mundo lejano del poder, por explicarlo de alguna manera, o escenificarlo de alguna manera, con el del día a día de la calle, que es un instrumento, yo pienso, increíble y un vehículo fantástico para unir esos dos ámbitos. Aunque no fuera vuestro objetivo, imagino que conseguir que las asociaciones, sobre todo las profesionales, se convirtieran en verdaderos interlocutores válidos de la administración sería ideal para agilizar justamente ese tipo de relaciones, ¿no? Sí, bueno, esto quizás ya existe un poco a nivel empresarial de grandes Grandes sí, sectores, de pequeñas pero todavía. no a nivel general. Esto es por ejemplo, otra de las cosas, de las diferencias que vimos nosotros y aprendimos en nuestro periplo por Estados Unidos, y nos acordamos yo me acuerdo que cuando llegamos allí, no me acuerdo de la época, pero bueno, había habido un cambio presidencial, ¿no? Entraba un nuevo presidente, y nos comentaban la Asociación de Ejecutivos Americanos que una de las primeras reuniones que tuvo el nuevo presidente norteamericano fue reunirse con la Asociación de Ejecutivos de Asociaciones. ¿Por qué? Porque ellos conocían perfectamente cuál era la problemática de cada uno de los sectores o de los profesionales o de los campos de actividad que representaban. Ujú. Y bueno, yo creo que en ese sentido pueden ser un vehículo fantástico. Claro.
Bueno, tenemos mucho que aprender todavía, ¿no? Del modelo anglosajón, como apuntabas antes también, ¿no? Bueno, antes de dar paso a las preguntas del público asistente, Pablo, te iba a preguntar si tienes un termómetro para establecer la temperatura justamente de cómo está el movimiento asociativo en España. Bueno, ahora realmente nosotros no tenemos tanto contacto. Nosotros, Valeria y yo, pues el libro responde a mucha actividad que tuvimos durante los últimos 15 años, pero nosotros desde hace 2 o 3 años ya, bueno, más, yo creo que ya ha pasado 5 años, nos hemos dedicado más exclusivamente a un trabajo más de consultoría, un trabajo más concreto con diferentes sectores de actividad, también dentro del mundo asociativo, pero ya con sectores más concretos. No tenemos un termómetro tan amplio, pero bueno, yo sí que seguimos en contacto y compartimos con compañeros de profesión, y lo que te decía antes, es decir, nos dicen que este año ha sido un año de muchísimo trabajo para el mundo asociativo, por lo que hemos comentado hasta ahora, y yo, bueno, quizás mi termómetro va en esa línea. Yo creo que estamos en un momento de muchas posibilidades, un momento de posibilidades para el mundo asociativo. Ujú. Pues Jorge Hernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gorka. Muy buenas tardes. Vamos con esas preguntas, las que tengas por ahí apuntadas, a ver si somos capaces de conseguir responder el mayor número posible. Sí, tenemos unas cuantas que nos han llegado. La primera de Elena García Vaquero. La primera es un comentario suyo y luego una consulta. En primer lugar, agradecer la generosidad de Valerie y Pablo a lo largo de tantos años, poniendo su entusiasmo e ilusión en impulsar el mundo asociativo y a sus profesionales. Y la consulta, en el libro se reflexiona acerca de que su proyecto inicial pudo ser demasiado temprano y que la sociedad aún no estaba preparada para esta iniciativa. Mi pregunta es si consideran que ahora el entorno ha cambiado y el mundo asociativo puede estar ahora mejor preparado para afrontar un proceso de reinvención y transformación adaptativa a la realidad actual. Yo creo que sí. Yo creo que estamos en un momento distinto, un momento diferente y un momento dulce para que se produzca esta explosión del mundo asociativo. Y yo creo que como comentaba al principio, una de las razones de haberlo escrito es ponerlo a disposición también de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, todo lo que se hizo, ponerlo a disposición de ese mundo asociativo para que sea él el que lo lleve a cabo. Entonces yo creo que es una oportunidad para quien quiera, está ahí a su disposición de empujar este cambio, porque yo creo que es un muy buen momento. Perfecto. Y muchísimas gracias a Elena por los comentarios. Vale. Tenemos también de Gabriel Virto, que por supuesto, bueno, también traslada agradecimiento, sobre todo cuando apareció Valerie, diciendo muchas gracias Valerie, un placer verte y escucharte, y dando la enhorabuena a ambos por el libro. Luego hace 2 reflexiones. El potencial del mundo asociativo alcanza su plenitud en entornos de cooperación, colaboración, personas con perspectiva y con buenas dosis de generosidad. Cómo se consigue mantener el ánimo y la fuerza para seguir cuando parece que el entorno real carece a veces de esos valores y la individualidad, la falta de participación y el egoísmo predominan. Sus 2 reflexiones. Bueno, pues nada, darle las gracias a Gabriel primero por estar aquí con nosotros. En nombre de Valerie, darle las gracias por los comentarios. Y bueno, Gabriel es una persona que conozco de lejos y de la que también aprendo muchísimo todos los días trabajando con él. Totalmente de acuerdo con sus comentarios, por supuesto. Muy bien. Tenemos aquí otro comentario que acaba de llegar justo ahora mismo, de Gustavo Ródenas. Hola Pablo y Valerie, qué alegría volver a veros y escucharos. Enhorabuena por el libro, que aún no lo tengo, pero prometo conseguirlo y leerlo. ¿Para cuándo un congreso del mundo asociativo? Siempre que el virus lo permita. Me uno a la idea de retomar vuestro proyecto. Lo que necesitamos, os necesitamos. Gustavo Ródenas, Asociación de Cooperativas de Granada. Pues nada, muchísimas gracias Gustavo por estar con nosotros, y bueno, cuando el mundo asociativo lo quiera, probablemente se hará otro congreso. Es verdad que
que son buenos recuerdos de aquellos que se hicieron, y yo creo que puede ser, a ver si se acaba esta pandemia y salimos rápido, y yo creo que podría ser un buen momento para darnos todos un abrazo de nuevo, ¿no? Y reencontrarnos. No llegan más consultas por ahora. Vale, perfecto. Pues si te parece... Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Vosotros, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Gorka. Bueno, pues antes de despedirnos, si te parece, Pablo, te voy a proponer una ronda de preguntas muy sencilla, casi tipo test, muy sencillas, ¿no? Respecto justamente a los libros y a las preferencias de lectura, ¿no? ¿Libros en papel o en ebook? Bueno, yo papel, siempre papel. Para mí el papel, bueno, yo es que también vengo de ese mundo, ¿no? He trabajado en el mundo del papel, pero bueno, para mí para mí un libro son sensaciones. Para mí coger un libro, ver el autor, un poco su vida y tal, me hace llevarme cuando lees un poco la biografía, ¿no? Del autor, pues me hace trasladarme a su vida. Y el poderlo tocar, a mí eso me produce sensaciones, el sentirme yo solo con el autor en ese momento me llena mucho. El ebook, bueno, tiene todo lo que tiene de positivo, pero a mí me da la sensación de que no estoy solo leyendo el libro con el autor, que hay alguien por detrás que puede estar también controlándome algo. Por decirlo de alguna manera. Entonces, que probablemente no sea verdad, pero esas sensaciones no me las produce como el papel. Y además el papel es naturaleza para mí también. Sí, bueno, y erótica, la erótica del libro también, de alguna forma también, ¿no? Bueno, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo? Bueno, acabo de terminar el último libro de Barack Obama, su media biografía, que está para salir la siguiente. Y también estoy empezando a leer precisamente un libro que se titula La economía de la vigilancia, que habla un poco de los orígenes de Google, cuándo nació y tal, y cuál es el negocio actual que hay detrás de Google, que da mucho miedo. No sé si alguien lo quiere leer, pero da mucho miedo leer ese libro, la verdad. Sí, pues no sé si recomendarlo o no, pero bueno. Vale. ¿Un escritor favorito que quieras destacar especialmente, por alguna razón? Bueno, a mí me gusta mucho Marc Levy, que es un escritor francés de novela de entretenimiento, porque yo que soy bastante negado para los idiomas y como podréis imaginar que para mí el francés es fundamental en mi vida familiar, me ayuda mucho a aprender y a mejorar mi francés, pero me gusta mucho porque es una lectura muy fácil y es increíble la facilidad que tiene para escribir este hombre y lo rápido que los escribe los libros, vamos. Cada año tienes uno, bueno, 2 o 3 por lo menos. Bueno, un libro que te haya marcado la vida. Pues probablemente el primer libro que me hizo enamorarme de la lectura, que fue el primer libro que pude acabarlo entero. Cuando empiezas a leer siempre te cuesta, dices, joder, qué rollo y tal, no sé qué, empiezas a leer, muchas veces te empiezas a leer por obligación, pero y cuando consigues ese clic que dices, esto, y te engancha a la lectura, para mí fue La conjura de los necios de Kennedy Toole. Y ese libro para mí marcó un antes y un después en la lectura. A partir de ahí empecé a leer y no he parado hasta hoy. ¿Eres exigente? ¿Terminas todos los libros que empiezas a leer o los dejas incluso al principio si no te enganchan desde las primeras páginas? No soy solo exigente, sino maniático. O sea, no puedo no acabar un libro aunque me esté aburriendo a mares. Y probablemente habré dejado sin acabar muy poquitos. Soy un poco maniático en ese. Yo creo que eso es un toque ya lo que tengo. Por último, libros pendientes, algún clásico que sea recurrente, que vuelvas a releerlo de vez en cuando, o alguna lectura que quieras hacer y que tengas pendiente. Pues me gustaría algún día leer por propia iniciativa y acabar por propia iniciativa el Quijote. Ajá. Sí, porque es ese tipo de libro que te obligan en el colegio a leer y que no, pues a veces porque te obligan no lo haces y lo lees a trozos, ¿no? Porque te lo van marcando, pero nunca me ha venido la iniciativa
Hoy cojo el Quijote y este es el que voy a ser mi libro de cabecera. Probablemente algún día lo haga. No sé si entonces el personaje es el Quijote, si te pidiera un personaje ficticio o real que te interese. De libros, sí, hay a mí hay un personaje muy quijotesco que es este Will de Tom Sharpe, que utiliza en sus clásicos novelas de este personaje Will, y es un personaje precisamente muy quijotesco, sí. A mí me gusta mucho ese tipo de lectura humorística. Ujú. Bueno, pues vamos a recordar, antes de terminar, Pablo, dónde se puede conseguir justamente este libro, El poder de las asociaciones. Y lo edita Universo de Letras. Hay versión digital, aunque no te gusta a ti, y hay versión en papel, que es la que te gusta. Y se puede encontrar más información, incluso imagino la posibilidad de comprarlo en elpoderdelasasociaciones.org. Es así, ¿verdad? Exacto, hemos creado una página del libro, pues un poco para resumir un poco todos nuestros puntos de vista y facilitar un poco el acceder a comprarlo el libro. Vamos, en las grandes plataformas lo puedes encontrar, pero si te sientes perdido, puedes acudir a esa página que es como el título del libro y ahí se puede adquirir. Perfecto, pues repetimos el poder de las asociaciones.org. Esa es la referencia para conseguir este libro. Y ya por último, Pablo, te cedo la palabra. Tú terminas, es tu presentación, tú dices adiós. Por mi parte ha sido un placer acompañarte, llegar hasta este punto, desde que a las 7 de la tarde empezábamos y hemos charlado sobre este mundo, desde luego apasionante, porque sin pasión no hay nada, no sale nada. Eso estamos, me parece que ambos de acuerdo. Hay que ponerle fuerza, pasión para que esto salga adelante. Así que te despido, despide al público, es tu tiempo. Gracias. Pues dar las gracias a todo el mundo que ha estado aquí charlando, bueno, bien, escuchándonos charlar y en la presentación del libro. La verdad es que ha sido un placer volver a reencontrarme con gente que hacía tiempo no escuchaba y no sabía de ellos, y por haber dedicado un poquito de vuestra tarde a estar con nosotros. A todos, pues muchísimas gracias. También quiero darte las gracias a ti, Gorka, personalmente y públicamente, porque para mí ha sido una satisfacción el que tú hayas sido la persona, que hayas podido ser la persona que que nos acompañe a Valeria y a mí, aunque a mí con más tiempo, pues durante esta tarde. Un profesional como tú del mundo de la radio, nunca me imaginé que podía estar tan cerca de nuestra presentación y bueno, pues darte las gracias porque ha sido un placer tenerte. Yo solo También te diré enchanté. Muy bien. También me gustaría también dar unas gracias especiales a Jorge Hernández, que siempre está detrás de los controles y le vemos muchas veces en la parte de atrás de muchas de las cosas que hacemos, pero para nosotros, tanto Valerí para Valerí y para mí, es una persona de un valor y de una lealtad tremenda, y eso lo apreciamos muchísimo. Hemos trabajado con muchísima gente. Por nuestros proyectos han pasado muchísima gente, y una de las cosas que a nosotros nos aporta, nos llena y valoramos más es la lealtad, ¿no? Y el estar, el ser coherente con lo que dices y con lo que haces. Y en ese sentido, pues me gustaría dar las gracias públicamente a Jorge por todo lo que él muestra, ¿no? Y bueno, pues nada, simplemente ya después acabar dando las gracias, pues como en estos casos, yo creo que tanto Valerie como yo nos gustaría dar las gracias a nuestros hijos, porque al final cuando te pones en un proyecto de crear un libro, al final es tiempo, y ese tiempo lo sacas de otros sitios, y siempre la familia pues se ve afectada. Y en ese sentido, pues bueno, pues darle las gracias a Noemí, a Elisa y a Alexi. Y, y bueno, y luego también por mi parte dar las gracias a Valerie por haberme permitido escribir el libro con ella, y por permitirme ser su compañero como ella dice, en este bonito camino que es la vida. Pues muy buenas tardes, Pablo, y buenas tardes a todos los asistentes. Ha sido un auténtico placer. Gracias y que la vida sea feliz. Gracias a todos.